Vamos a hablar con una persona que hace un tiempo que no hablamos con ella y bueno, queremos agradecerle por estos minutitos que nos va a dar. Y él es economista, es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, es además profesor de macroeconomía y es director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz del CESO y se llama Andrés Aciaín. ¿Qué tal, Andrés? Marcelo Aymar te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, recién estaba comenzando el programa y estaba, bueno, hablando un poco de la situación económica del Banco Central en estas últimas 6 ruedas. 1.204 millones de dólares ha liquidado para contener el dólar. Me parece una barbaridad la cifra, ¿no? En seis ruedas, 1.204 millones de dólares. Pero lo explicaba desde un proceso, porque creo que ya hemos llegado acá desde la explicación política, pero estaba tratando de ver un proceso que también va linkeado con el no diálogo y lo que te termina sucediendo a Milei, que te venía diciendo que él tenía el control de toda la economía, de las cuestiones macro, que bueno, hasta decía que tenían que darle un Nobel, bueno, todas las barbaridades que ha dicho el presidente en este tiempo, pero sí hablaba de ciertos hitos que tienen que ver con el DNU 70/23, la ley bases, el decreto para parar el aumento a los saberes jubilatorios, el financiamiento de universidades, pero después, cuando estaba haciendo ese caminito, decía, pero el Fondo Monetario Internacional va a iniciar un acuerdo con un país que no tiene presupuesto. Y cuando vos lo querés tratar de racionalizar, es imposible racionalizarlo. Porque ¿cómo puede ser que el Fondo Monetario Internacional se siente con un país que no tiene un presupuesto, que no sabemos en el 2025 el Estado en qué va a bajar sus recursos en las diferentes áreas que tiene que sostener el Estado? Y a partir de ahí la pregunta tiene que ver con, en un plan de estabilización, casi siempre lo que se dice, no sé si es así porque no soy economista, pero bueno, podría ser una mirada, que los planes de estabilización en este país siempre han contenido el dólar oficial, ¿no? El precio del dólar oficial. ¿A vos te parece que eso es cierto y que Milei, si no lograba ese plan de estabilización controlando el precio del dólar oficial, no podía llegar a este punto? Porque en definitiva este punto llega igual, que está necesitado del Fondo Monetario Internacional y de este acuerdo, por no sabemos la cantidad de miles de millones de dólares. ¿Vos considerás que el presidente Milei, en todo este tiempo, el plan de estabilización fue igual a los anteriores? Y si es igual a los anteriores, ¿por qué no hizo algún tipo de puente económico para poder, él dice que está fuerte, pero lo que nosotros vemos es que cada vez es más endeble el sistema económico que él ha planteado en este plan de estabilización? Sí, me parece que es como mucho, ¿no? Hay... Pero digo, el punto sería un poco eso, ¿no? No previno... Perdón, disculpa. No me pueden bajar el retorno porque hablo y me vuelve... Ah, sí, bájale un poquitín. ¿Ahí está mejor, Andrés? Sí, ahí está un poquito mejor. Bien. No sé si lo pueden bajar más. Si lo bajas un poquito más, Charlie, va a estar más cómodo Andrés todavía para responder. Ahí va. Bueno, ahora probemos y ahora vemos si va bien mientras vas hablando. Sí, mira, lo que yo creo que hay problemas estructurales de la economía argentina que se repiten ahora y que estuvieron presentes en todos los mandatos anteriores, ¿no? La tendencia de nuestra economía a caer en desequilibrios externos, la dolarización de los ahorros por el bimonetarismo. Esto lleva a que se tome deuda indiscriminadamente para tratar de sostener el tipo de cambio, especialmente ante las elecciones, y se genera una dependencia del crédito externo y de organismos internacionales como el FMI. Y esto construye ya una lógica económica y una lógica política, ¿no? Y entonces nosotros vemos el gobierno de Macri en su última etapa, el gobierno de Alberto Fernández en su última etapa, y vemos ahora a Milei llegando a las elecciones, y siempre vemos un escenario de un gobierno queriendo contener el dólar oficial, presiones sobre el paralelo, y mendigando y aceptando cualquier tipo de condiciones con el Fondo Monetario Internacional, que hace política y de acuerdo a los intereses norteamericanos
le da 50.000 millones de dólares a Macri, a Alberto Fernández, con la responsabilidad de haber aceptado ese acuerdo patético que firmó, lo tuvo con la escupidera hasta el último momento, haciéndolo devaluar entre dos elecciones a cambio de no darle un solo dólar más que lo que necesitaba para pagarle al fondo. Y aceptó validar toda esa deuda, sabiendo que a Macri le dieron 50.000 millones de dólares y a él solo le dieron la escupidera. Y ahora lo tenemos a Milei, que amagan con darle 20.000 millones de dólares, no sé si será verdad o es puro humo, pero sería otra barbaridad, ¿no? Y muestra que el FMI juega políticamente, apoya a los gobiernos que se alinean con ellos, que tienen cierta estrategia que favorece a Estados Unidos. Sí. Pero en el fondo lo que hay es un problema estructural nuestro, ¿no? Que después las administraciones liberales nos hiperen deuda y generan la dependencia que estamos viendo de organismos internacionales y la subordinación de los gobiernos argentinos a los intereses norteamericanos. También muestra esta situación que el plan de Milei, que planteaba que todo se solucionaba haciendo un ajuste brutal de las cuentas públicas, que iba a solucionar todos los problemas macroeconómicos de la Argentina, no es así. Hizo un ajuste brutal, las cuentas públicas están en superávit y está ahí mendigando créditos. ¿Por qué pide plata prestada si ya hizo el ajuste y el Estado tiene superávit? Yo me pregunto eso, ¿por qué pide plata prestada? Pide plata prestada porque en la Argentina no se endeuda el Estado, como mentía él, para financiar el déficit. En Argentina se endeuda el Estado en dólares para que después el Estado, endeudado en dólares, consigue los dólares para financiar la fuga de capital, el déficit comercial, de bienes y servicios, los desequilibrios externos del sector privado. Usan al Estado para endeudarlo, para conseguir dólares para el sector privado, porque si no, no tendría sentido. Claro. Si hay superávit fiscal, ¿para qué endeudas al Estado? Si hay superávit, no necesita deuda. No tomen prestado plata, muchachos del FMI. Si hay superávit, lo lograron. Claro. Pero bueno, entonces ahí se muestra que era un verso toda esa historia de que el Estado era el problema. Ahí está, el Estado tiene superávit y están buscando deuda igual porque en realidad quieren dólares para financiar el déficit del sector privado, la fuga de capital, el déficit de turismo, etcétera, etcétera, para llegar a las elecciones sin una devaluación. Detrás de esto, digamos, hay problemas estructurales serios que, digo, una resolución real de estos problemas es un trabajo mediano a largo plazo que requiere, entre otras cosas, requeriría que en la Argentina pasar de un país que nos dividen y nos enfrentan y nos volvemos locos y estamos ahí para en realidad dominarnos y mantenernos en la miseria y que nunca encaremos las políticas estructurales para solucionar el problema de la dependencia del dólar, el problema de los desequilibrios estructurales del comercio, del turismo, el problema de sobreendeudamiento, temas que serían una agenda de mediano a largo plazo para sacar a la Argentina, digamos, de esta costumbre que nos tienen de mantenernos dominados como estamos por un organismo internacional que depende de Estados Unidos. Afuera no les conviene cambiar, que Argentina resuelva esos problemas estructurales. Sería nuestra responsabilidad, pero nosotros estamos más ocupados en hacer videitos y cargarnos si son liberbingos o cucas, y mientras estamos en esa nos dominan de afuera y nos chorean. Sí. En relación a algo que dijiste recién del gobierno de Alberto Fernández, que tuvo que acordar mediante Martín Guzmán el acuerdo que llegó con... Tuvo no, acordó él. Bueno, esa era la pregunta justamente, porque a Alfonsín le pasa más o menos lo mismo cuando en el gobierno saliendo de la dictadura militar, también en un proyecto, en un momento de su gobernanza a Raúl Alfonsín le pasa que está presionado con el Fondo Monetario. Alfonsín estaba teniendo que consolidar la democracia todavía. No. En eso militar. Alberto Fernández no tenía que consolidar nada, tenía que considerarse él como ser humano y tener pelota como presidente para ponerle un pero a un préstamo internacional que había sido una vergüenza. Le dieron 50.000 millones de dólares a un tipo que no tenía nada para ofrecer, violando todas las reglas. Mínimamente se trata de negociar algo. Si vas a firmar eso y aceptar, validar eso, mínimamente firma algo que te den, por lo menos te den plata. Firmaste eso, no te dieron un mango y encima condicionaste todo el accionar de tu estructura política, teniéndola subordinada a un mandato internacional que te jugaba en contra en plena elección, digamos. En los errores de Unión por la Patria y en ese momento el Frente de Todos, en eso me imagino que si seguimos conversando, Andrés, vamos a estar de acuerdo. Ahora, la pregunta que yo quería terminar de formularte, y por eso te puse los ejemplos del gobierno de Alfonsín y el de Alberto, si es posible
Porque yo también me hago esa pregunta, no como economista, sino como pensador de los hechos políticos de la actualidad, desde algún tiempo, si es posible, porque el fondo está bien, lo termina dominando y el socio mayoritario y el que pone el peso en el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, que tiene su voto, creo que es es el mayoritario de todos los demás países, pero si vos te negás a revalidar, como hizo Alberto Fernández en su momento, el préstamo del Fondo Monetario Internacional, no es que todo el mercado, y cuando digo todo el mercado es el mercado económico mundial, en la Unión Europea, China, no lo van a presionar a Argentina y decir, bueno, si vos no arreglás con el Fondo Monetario Internacional, por esta cuestión de dominación que decías vos, no vas a poder seguir comerciando con nosotros, no te vamos a comprar tus exportaciones. La pregunta sería, ¿es posible, Andrés, tratar de negar toda la deuda fraudulenta y para sectores de poder muy concentrados que ha terminado fugando Toto Caputo, tanto en el macrismo como ahora, decir no a todo eso y poder seguir comerciando a nivel global? Sí, sí, claramente. Imagínate que eso de China es una cosa que no se la cree nadie. Los chinos, ¿qué interés tienen en que vos estés subordinado a Estados Unidos a través del FMI? Ninguno, al contrario. Si te peleas ahí, mejor. Ellos van ahí haciendo migas con todo lo que se pelean con Estados Unidos. Están ahí en Venezuela. El tema ahí es tener una orientación clara de lo que vos querés hacer, digamos. El organismo del FMI, Argentina ya entró en default con el FMI varias veces. Sí. Y muchos países del mundo entraron con default. Se abre una negociación política, no entras en default nunca. Queda el acuerdo caído y en negociación permanente, no hay sanciones automáticas, no hay nada. Lo que vas a tener es negociaciones, te van a presionar de otros organismos internacionales, pero también los créditos de otros organismos internacionales son siempre una ficción. Te prestan la plata de los créditos anteriores que vencían. O sea, te dan la plata para volver a pagarle los créditos a ellos. Sí, algo parecido que lo que va a hacer el fondo ahora. No sé si ahora, lo que le hizo Alberto Fernández. Claro, le eso. dio tal cual, la plata que tenía que pagar y se la daba una semana antes que venía el pago. Sí. Ahora dicen que le van a dar 20.000 millones, no sé si será verdad, ¿no? Pero si llega a ser verdad, muestra claramente que hay una intencionalidad política, que ya lo sabemos, ¿no? De parte del Fondo Monetario. Pero, digamos, las cosas no son... vas a pelearte con todo Occidente, cosas, y te vas a volver Cuba, Venezuela, digamos, eso es un discurso político para asustarte. Y ni siquiera los créditos ni el comercio está vinculado al FMI y tu relación con el financiamiento, no hay ninguna cláusula de ningún comercio vinculado así. El tema es que si vos vas a... podés desconocer, ni siquiera tenés que desconocer, vos lo que tendrías que hacer es abroquelarte y hacer fuerza desde Argentina a nivel internacional, diciendo que Argentina, para reconocer esa deuda, tenía que abrir una investigación fuerte sobre las condiciones políticas en que fue hecha. Tal vez fíjate que por no hacerlo, ahora está Trump de nuevo diciendo que le va a dar a Milei la guita que quiere a través del FMI para sostenerlo políticamente, y no pasa nada acá, no pasa nada en ningún lado. Si antes ya le dieron 50.000 millones de dólares y no pasó nada, al contrario, los premiaron a los que le dieron puestos altos en Estados Unidos. Entonces, sí, tal vez hasta apalancándose en el Mercosur, estaba pensando en ese momento Alberto Fernández con Lula, ¿no? Y mismo los demócratas. Sí, o los demócratas. Si a los demócratas no les convenía, fíjate que ahora agarra Trump la manija y hace lo que quiere de nuevo. Entonces, aliarte con los demócratas, había una relación. Lula quiere una alianza con los demócratas, Alberto también tenía una relación, tenía que usar esa relación para torpedear a Trump y a Macri, mostrando el fraude que había sido ese crédito, y para darle con un caño a ellos, tratando de bajarle por lo menos el nivel de impunidad del que gozan. En cambio, vos lo que hiciste, validar todo, no peleaste nada, y ahora los tenés a ellos con una impunidad al doble, y los demócratas los están pasando con una planadora por arriba. Entonces vos tenés que hacer política, se llama política, sos político, sos presidente, defender los intereses de un país, tenés que hacer política local y política internacional, y para defender eso tenés que buscar alianzas y hacer política. Y buscar, en todo caso, si vas a validar el crédito, que te den algo conveniente, ¿no? Que te den una escupidera que te tienen devaluando entre las PASO y las elecciones para que pierdas bien perdido. Quería hacerte una pregunta puntual sobre el tema del blanqueo, ¿no? Porque cuando este gobierno, como otros, abrió la puerta al blanqueo, la sociedad,
Argentina, bueno, en definitiva era dinero de los argentinos, bajaron 22 mil millones de dólares el año pasado, que fue un éxito muy importante en relación con números de otros blanqueos. Lo que se comenta es que, bueno, que mucha de esa plata de la gente que ha blanqueado empieza a tener dudas, ¿no?, de la sostenibilidad de este sistema económico, de este plan de estabilización de la administración de Milei. En lo puntual, ¿cómo viviste todo el tema del blanqueo? ¿Cómo crees que eso puede llegar a sostener? Porque no solamente el blanqueo el año pasado sirvió para el dólar bajo, sino que también estuvo ahí todo lo que esos 19 mil millones de dólares de superávit comercial que se fueron y netearon con el dólar blend y terminaron en paridad para sostener ese dólar blend. ¿Vos considerás que ese blanqueo de 22 mil millones de dólares le puede llegar también a jugarle cierta cuestión de desequilibrios por desconfianza, porque ahora la desconfianza es total, no solamente desde lo externo, sino también de las personas que en su momento confiaron y blanquearon? Sabiendo que el blanqueo son todas personas que hicieron algo que en su momento no blanquearon plata, evadieron impuestos, ¿no? Sí, yo creo que realmente para lo que es Argentina fue una forma, uno puede estar en contra, dice blanqueo, de dónde venía la guita, todo eso, toda la parte ética que no me pongo ni a favor ni en contra, ¿no? Digo, prescindiendo de eso, de un punto de vista solo económico, fue una forma de fondearse en dólares sin tener que tomar créditos internacionales, me parece bien. En términos, como una decisión política económica, y le salió bien. Estuvieron acertados en abrirlo a bajos montos para que la mitad de la guita más o menos fueron sectores de ingreso medio, ¿no? Entonces, eso me pareció acertado en términos del diseño. Ellos tuvieron esos 20 mil y tuvieron 10 mil millones de dólares más de los BOPREALES que le encajaron, digamos, a los importadores. Sí. En total tuvieron un financiamiento neto de 30 mil millones de dólares en el año que tenían menos vencimientos de deuda. Claro. El primer año de Milei era el año más despejado, el año más fácil en términos de sector externo, porque casi no había vencimientos de deuda. Este año ya hay 15 mil, el que viene 15 mil millones de dólares, el otro 20 mil. Y cerraron las cuentas externas con una acumulación básicamente de 8 mil millones de dólares, han acumulado a diciembre, con ese financiamiento excepcional de los BOPREALES y del blanqueo de casi 30 mil millones en un año sin vencimiento de deuda. Claro. Y así todos llegaron con poco. Y ahora ya están contra las cuerdas y pidiéndole plata al FMI. Lo que muestra es que hay una vulnerabilidad muy alta externamente de la economía argentina. Y que es un problema de mediano a largo plazo. Yo creo que nosotros tenemos esa oportunidad que fue el tema de los hidrocarburos no convencionales, otros lo ven también con la transición energética y los desarrollos mineros. Esto, bueno, trae todo un conflicto desde el plano ambiental, ¿no? Son dos actividades complejas desde un punto de vista ambiental. Y ahí Argentina es parecido a lo que pasó con la soja transgénica en los 90, puede ser un incremento fuerte de las exportaciones y mejorar el saldo estructural de divisas. Pero lamentablemente han generado un nivel de endeudamiento, y ahora lo van a estar profundizando, tan grande que todos esos dólares de la extracción de recursos primarios, con todos los problemas ambientales que tiene, aparte asociados, en lugar de beneficiar a la sociedad argentina, se va a ir por la canaleta de la deuda y la fuga de capitales. Entonces, para mí eso es lo angustiante. Tenemos recursos naturales que tienen un costo ambiental muy grande. Está la soja transgénica generando dólares, pero también genera cáncer. Está el tema de la minería, destruyendo napas de agua, etcétera. El tema de los hidrocarburos no convencionales también, con la contaminación posible de napas, etcétera. Estás haciendo todo ese daño ambiental con una idea de, bueno, con esto va a generar divisas, y en 2 años de endeudamiento de Macri, y ahora van a volver con el FMI, toda la guita que consigas después se te va a pagar deuda, la que no se la fugan los grandes especuladores y grupos económicos. Entonces, el planteo, digamos, que tenemos que hacer como sociedad es cómo lograr que los recursos que se generan, por ejemplo, por esa actividad, habría que armar un fondo, digamos, con impuestos vinculados a estas actividades extractivas que sean no destinados a la fuga de capital y al pago de deuda, sino un fondo destinado a una
reconversión productiva estratégica de mediano a largo plazo, ¿no? Parecido a lo que hicieron en su momento, ahora se me fue qué país, con los fondos del petróleo, uno de los Países Bajos. Pero digamos, esos son medidas estructurales de mediano a largo plazo. Es decir, bueno, Argentina se va a desarrollar en tal y tal y tal sector tecnológico, vamos a poner guita ahí, la obtenemos estos recursos primarios, hacemos una transición productiva para el día de mañana no depender de actividades extractivas que generan daños ambientales y a la población, y tenemos estos líneas de largo plazo. Tenemos esta estrategia en materia financiera para ir poco a poco desdolarizándonos, consiguiendo cierta estabilidad económica, hacemos un acuerdo en términos de administración del Estado y equilibrio de las cuentas públicas, tenemos que hacer un acuerdo entre heterodoxos, ortodoxos, sobre administración del Estado, cuentas públicas, administración cambiaria, bueno, buscar esos consensos y pensar políticas estratégicas, porque si no, lo que nos están pasando y a lo que nos llevan es que mientras nosotros estamos en la chiquita matándonos, diciendo, mirá, ahora el boludo de Milei se le escapa el dólar, después se ríen ellos, mirá, el boludo de Alberto Fernández se ríen, se le escapa el dólar, y estamos todos festejando cómo entendés que hacer el otro, pero vivimos en este barco, cada vez que se escapa el dólar, nos jodemos todos. Sí. Y en esa disputa entre nosotros, donde en la chiquita, festejamos cómo saquean al país cuando gobierna el otro, el país vive en una permanente saqueo e inestabilidad. Y eso hace que después nos manejen a control remoto desde afuera un organismo internacional, y que perdamos la autonomía y las decisiones de política, que nuestros recursos estratégicos, en vez de generar bienestar, sean simplemente destinados a pagar deudas inventadas por gobiernos de corto plazo. Entonces me parece que tenemos que empezar a construir una agenda con esa visión más estructural, de mediano a largo plazo. Me parece que va por ahí el diseño de política real, ¿no? Que es muy difícil, yo lo entiendo porque es muy difícil, porque el nivel de violencia, de contaminación verbal, social, de todo, de la comunicación política, la encerrona y el manejo del aparato judicial como si fuera, digamos, los viejos patrones de estancia, ¿no? Que manejaban al comisario, el juez del pueblo. Bueno, esto es una vergüenza, ¿no? Cómo está manejada la justicia por la gente, digamos, de los sectores poderosos, de recursos, digamos. Andrés, la última consulta, y bueno, nada, agradeciéndote, y no sé, lo que sentí recién es que bueno, estamos más grandes los dos, ¿no? Hace años que hablamos, y estamos como más tranquilos, ¿no? Me parece que nos enojamos menos, pero nos duelen más las cosas, tal vez. No sé, es como el tono que estaba escuchando, y me llevaste a pensar eso. Pero la última pregunta que te quiero hacer es, porque es muy doloroso todo lo que estamos hablando, por eso me colgué pensando en eso. Pero la última pregunta que te quiero hacer es netamente económica, y tiene que ver con, hay cosas que Milei de acá a octubre no va a hacer, porque yo considero que no va a ser, y que es más, va a festejar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a decir que bueno, que esto fue circunstancial, que ahora va a volver los mercados financieros a confiar en él. Bueno, ya sabemos todo lo que va a hacer para sostener, si llega ese acuerdo con el fondo, de acá a las parlamentarias de octubre. La pregunta que te hago sería entonces, sabiendo que desde el gobierno va a estar todo este discurso de qué bueno que conseguimos acordar, y ¿qué cosas vos considerás que tendría que económicamente inmediatamente hacer para frenar esto, que sacando las cuestiones políticas y de acuerdo que me decías recién, sino en lo netamente económico, qué cosas tendría que el gobierno llevara adelante para que vuelva el consumo, para que el mercado interno vuelva a que los pymes no se fundan, sino que tengan ganas de volver a tomar trabajadores y no despedirlos? Pero económicamente la lectura que te estoy pidiendo es, el gobierno yo sé que no va a hacer esto, que va a tratar de hacer todo lo posible para sostener hasta octubre, llegar a las parlamentarias vendiendo que hay una estabilidad. Pero por otro lado está la lectura que estamos charlando nosotros. ¿Y qué pensás que indispensablemente tendría que hacer el gobierno para que después de octubre, que la vida va a continuar, no termine siendo otra debacle más que se suma a las que venimos analizando en esta conversación que estamos teniendo? Lo que pasa es que es muy difícil porque no tienen chance. Eso es lo único que pueden hacer, es aguantar el dólar. Es la única posibilidad que tienen de que se recupere un poco el consumo y el movimiento económico. Pero para aguantar el dólar, la única que tienen es recurrir a créditos internacionales. Porque se les retrasó mucho la moneda. El programa de estabilización que ellos encararon con un ancla cambiaria, que fue bastante efectivo, más de lo que yo esperaba en términos de baja de inflación.
pero tiene, bueno, el problema ese, que genera un retraso cambiario que lo ves insostenible. Entonces ellos van a tener que saltar de ese esquema. Si me preguntan a mí, yo creo que la idea de ellos va a ser aprovechar algún ingreso de guita financiera para saltar una salida del cepo con una devaluación, si lo logran, relativamente controlada, que les dé aire para tratar de eso. Si no se disparan mucho las tasas de inflación después de la evaluación, darle aire a una estabilidad que tenga un horizonte mayor del que tiene el actual, digamos. Se les atrasó demasiado el tipo de cambio en un año de gestión. Entonces nadie lo ve sostenible. Como que van a devaluar diciéndote que el discursito es bueno, pero te liberé el cepo. Sí, lo van a encubrir con cambiar el cepo, que pasaron a un nuevo sistema de competencia de moneda y la mar en coche, lo van a esconder bajo algo así y van a saltar ahí. Si la cosa le sale bien, sería que la inflación no reaccione bruscamente ante esa devaluación, pero va a tener un costo económico en deterioro aún mayor de los ingresos. Eso va a ser así. Entonces, por eso te decía que no la tienen fácil para estabilizar el consumo, porque si vos no lográs resolver el tema de la estabilidad externa, es difícil. Y el programa de estabilización de ellos, para mí, por más que fue bastante exitoso, la dependencia del ancla cambiaria es muy grave, porque genera esto, que al poco tiempo se vuelva poco creíble. Nosotros por eso planteamos desde el Centro de Estudios Carabinero Ortiz que el plan de estabilización a aplicar tenía que inspirarse más en el plan real de Brasil, que en vez de usar el dólar usó una moneda indexada como ancla. Porque para evitar este retraso cambiario y esta dependencia de tu programa de si aguanta o no el dólar, le genera mucha inestabilidad, lo hace poco sostenible. Claro. El error estaría en ese mantenimiento a rajatabla del crawling peg y todo eso. No sé si es un error. A largo plazo, ¿no? Basado en el dólar. Nosotros lo que vemos de la experiencia argentina es que los planes de estabilización basados en el dólar son inestables. Obviamente el que funcionó en términos de plan de estabilización, sin meterme en todos los otros ámbitos del área económica, solo como estabilizador de precios, fue la convertibilidad, porque incluso después de la devaluación de 2002, la inflación no se disparó. Entonces, el éxito mediano, digo, ya habiendo encarado este programa que encararon ellos, la chance mejor que les veo es que cuando hagan el salto evaluatorio, la inflación no se les dispare demasiado. Y entonces les dé un colchón cambiario como para encarar un horizonte de estabilidad un poco mayor, con tasas de inflación mantenidas a niveles bajos. Si logran esa estabilidad cambiaria con una perspectiva de mayor duración, ahí recién se generan condiciones financieras que pueden tentar alguna inversión, no solo especulativa, sino una inversión más de mediano plazo, vinculada a elementos más de la producción. Andrés, bueno, nada, te mando un abrazo, gracias, estaremos hablando como siempre en algún tiempo y buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a vos y un saludo a todos los oyentes. Chau, Andrés, chau. Quien está hablando con nosotros era Andrés Acianín, quien es economista, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el CESO,